esa transformación del servicio de cirugía desde el humano, el proceso y la tecnología, claro está, es parte de lo que nos apasiona. Los hospitales tienen tecnología, ¿sí? Pues más que todo la data que tienen y que normalmente no está completa y no llega a tiempo. Sin trazabilidad no hay seguridad, sin datos no hay eficiencia, porque la tecnología funciona, pero cuando tú implementas tecnología en un hospital y no existe la cultura, no cambias nada. Bueno, hola a todos, muchas gracias por estar aquí hoy de nuevo en otro capítulo de Vision Care Talks, un espacio de Boston Scientific para conectar con líderes que innovan, colaboran y construyen el futuro de la salud. Hoy tengo el gusto de conversar con alguien que creo lleva la innovación en sus venas y es una innovación que no es un valor abstracto, sino realmente cómo se ejecuta dentro de un hospital. Hoy tenemos a Andrés Bustamante, CEO de MedVision. Andrés es una persona que a través de la tecnología ha empezado a innovar los hospitales en diferentes puntos de su operación. Y un espacio bien interesante ha sido todo el entorno quirúrgico. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que es la integración inteligente de quirófanos. Que es realmente importante entender el corazón del hospital, qué data tiene, cómo se hace seguimiento, cómo se incorpora la tecnología. Va a ser una charla bien amena. Andrés, hombre, muchas gracias por estar aquí y por aceptar la invitación el día de hoy. Hernán, muchas gracias por esta fabulosa invitación. Desde MedVision realizamos muchos proyectos enfocados exactamente en lo que ustedes desean promover con Vision Care. ¿Sí? Así que esa transformación del servicio de cirugía desde el humano, el proceso y la tecnología, claro está, es parte de lo que nos apasiona. Excelente, Andrés. Bueno, empecemos a hablar un poco de los quirófanos. Y la primera pregunta que te quiero plantear es, ¿los quirófanos en Latinoamérica están hechos para operar realmente o están hechos es para apagar incendios? Honestamente, están hechas para sobrevivir, ¿cierto? Es muy caótico cuando uno llega a un cliente y ve todo el personal en llamadas, corriendo de un lugar para otro, papeles por todos lados, es extremadamente manual, ¿cierto? Entonces, cuando no es restar capacidad, tienen mucha capacidad, pero no tienen visibilidad de proceso. Entonces, cuando no existe esta visibilidad de lo que tienen que hacer, están actuando a ciegas y eso se resume en apagar incendios. Totalmente de acuerdo. Y no es un tema de falta de tecnología, porque a veces vemos hospitales que tienen lo último en tecnología, pero paralelo a eso hay unos procesos, hay sí, ciertas operaciones que se hacen de forma muy arcaica. Y te quiero preguntar, ¿el problema de un quirófano hoy es que no tiene la tecnología o que no tiene los procesos y la data para operar eficientemente? Los hospitales tienen tecnología, ¿sí? Pues más que todo la data que tienen y que normalmente no está completa y no llega a tiempo, ¿cierto? Entonces cuando tú tomas decisiones con subregistros o decisiones de manera intuitivas y vas a generar un plan, el plan normalmente no sale bien. Y más duele es cuando la data llega tarde. Esos son los que más dolores te puede causar en tu operación. Hablemos un poco del proceso perioperatorio, que algunos lo conocen, otros no, entonces es admisión, es recepción del paciente, es el llevarlo a cirugía. Dentro de todo ese proceso, ¿cuál es la parte que tú consideras que está más rota? ¿Todo o una parte en específico? Realmente, cuando tú fragmentas todo el servicio de cirugía y lo fragmentas tal como lo estás diciendo, hay diferentes límites o diferentes retos. Uno de ellos, por ejemplo, el paciente en preparación que no fue preparado de manera adecuada y retrasa el procedimiento, o el paciente que tienes que rotar, que tienes que trasladar y no es visible dónde se encuentra ese paciente, la falta de suministro. Hay diferentes escenarios que se vuelven totalmente retadores y a través de tecnología y con los datos, si son bien estructurados, pueden ser optimizados. Y es importante, ahora hablando de quirófanos, ¿tú lo ves como un ecosistema? Una parte dentro del ejercicio del quirófano
o dentro de todo el proceso perioperatorio hace que otra parte se afecte? Cuéntanos un poco tú cómo lo ves. Una mala recepción del paciente involucra que haya una tardía llegada a la sala de cirugía, una tardía en la sala de cirugía, una recuperación que no inicia pronto. ¿Cómo ves el proceso perioperatorio como un ecosistema? Cuando tú fragmentas nuevamente cada uno de los procesos que involucran todo el servicio de cirugía, tú tienes el área de admisiones, preparación, cirugía y recuperación. Y cuando no están integrados, todos ellos funcionan haciendo lo que pueden hacer cada uno de ellos de manera muy manual y con los errores que ameritan, ¿cierto? Cuando todo eso se vuelve nuevamente un ecosistema, es decir, se crea la sinergia entre el médico, el paciente, el equipo biomédico y la farmacia, y todos están alineados, todo fluye. Ok, hablas de dos cosas y te las quiero preguntar. Lo primero, y utilizan mucho la palabra fragmentado. ¿Ves que existen los procesos fragmentados dentro del proceso perioperatorio y por qué integrarlos? ¿Qué valor hay al integrarlo? Bueno, eso es una muy buena pregunta, ¿no? Es importantísimo integrarlo porque sin trazabilidad no hay seguridad, sin datos no hay eficiencia, sin comunicación no hay confianza, ¿sí? Y obviamente integrar, ¿qué significa? Eficiencia, dinero, tiempo, ¿cierto? Y todos estos en conjunto vuelven más eficiente en todo el servicio de sala de cirugía. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esta es una realidad de todos los grandes hospitales en donde nosotros vemos diferentes tipos de actores actuando en silos y haciendo lo que su parte del trabajo le corresponde, pero sin que otra parte conozca cuáles son sus indicadores, cuál es su data, cómo se conecta uno con la otra. Y esto parece ser un proyecto netamente tecnológico. ¿Es así? Integrar un quirófano en un ecosistema. ¿Es un proyecto tecnológico o cultural? Vale, es más cultural, ¿cierto? Porque la tecnología funciona. Pero cuando tú implementas tecnología en un hospital y no existe la cultura, no cambias nada. Yo creo que el éxito de implementar una nueva tecnología en hospital es la adopción, donde si haces capacitación, acompañamiento y escuchas a las personas, sientes que la tecnología empieza a trabajar para las personas y no al contrario. Cuando eso ocurre, se crea la magia, se crea la el- la adopción. Sí, realmente que no sea la tecnología la que te genera la mejora, sino que sea el uso de la tecnología a través de la cultura que te mejora esos indicadores. Vamos a hablar un poco de la integración. Yo te voy a decir lo que yo entiendo por el proceso perioperatorio. Tú me dices si voy bien o voy mal y después qué tipo de herramientas culturales y tecnológicas nosotros podemos empezar a aplicar para mejorar ese proceso. Entonces, el proceso perioperatorio es ese que recibe al paciente en la parte de admisión cuando llega a una cirugía, lo prepara, va a cirugía. Obviamente, para poder realizar esa cirugía hay un departamento de farmacia y después de ese ejercicio de operación hay un espacio de recuperación en donde irá a una instancia hospitalaria o se le dará una alta ambulatoria. Ese proceso siendo el corazón de la operación, empecemos a hablar de los diferentes módulos que ustedes desde MedVision gestionan. ¿Qué es la gestión del paciente? Bueno, todo arranca es según un flujo de trabajo ya establecido, que es el que hemos operado en todos los diferentes clientes donde hemos estado. El primer dolor de cabeza es la programación, porque normalmente no hay una total visibilidad de los pacientes en qué estado se encuentran. Es decir, si yo tengo un ordenamiento, en qué situación de ese ordenamiento se encuentra. Si ese paciente ya suplió todos los requerimientos del ordenamiento, en qué momento se van a configurar, se van a programar, se van a confirmar. Después de que surtimos ese primer componente que es la programación, ahí es cuando nosotros entramos a sugerir qué deberías implementar, cuáles son los equipos, cuáles son los tiempos de ese espacio quirúrgico que deberías estar reservando. Entonces, en cierta manera, ya empezamos a adoptar datos para convertirlos en decisiones, porque siempre tenemos que tener datos para convertir en decisiones. Después empezamos a atacar cada uno de los componentes posteriores. Cómo es, dónde está la visibilidad de ese paciente desde que llega? Es decir, ya está confirmado, llegó a admisiones, sé que ese paciente llegó a admisiones y empiezo a notificar a todo el personal de que ese paciente está esperando su procedimiento.
Y empezamos como si fuésemos un aeropuerto. De hecho, es un ejemplo analógico excepcional, porque empezamos a alertar, este paciente está que inicia su procedimiento, no empiecen tarde, eviten ese tipo digamos, de olvidos humanos que usualmente ocurren en estas situaciones. Entonces tenemos un pool de módulos en programación, en trazabilidad de ese paciente durante todo su proceso en preparación, cirugía y recuperación. Y además empezamos a tomar datos no tan esenciales, sino más necesarios para el equipo médico. Como que en qué momento yo inicié la anestesia, terminé la anestesia, inicio el procedimiento, lo terminé. Porque usualmente, sobre todo en hospitales universitarios, utilizan esta data para evaluar qué tan rápido y qué tan eficiente están haciendo sus nuevos procedimientos. Eso sí, nunca dejamos atrás estar comunicando frecuentemente a los acompañantes y a los familiares de los pacientes en lo que está sucediendo con su familiar, con su amigo, ¿sí? Porque en cierta manera esto disminuye la ansiedad y si disminuye la ansiedad se sienten acompañados y esto resta como la capacidad del riesgo que ellos pueden estar asimilando. Eso es súper valiosísimo y la experiencia de usuario aumenta de manera significativa. El resto del éxito de los diferentes módulos que tenemos, especialmente en los internos de la gestión del paciente, es que hay una comunicación transversal. Todos saben realmente lo que ocurre en el momento que ocurre y se toman decisiones basadas en lo que todos saben, no lo que una sola persona sabe, que es como usualmente ocurre. Y en uno de los módulos más importantes que considero yo que es fundamental en todo el proceso es el de suministros, porque en suministros existen muchos errores por hacerlo de manera manual. Entonces, normalmente se basan con datos de protocolos preestablecidos hace mucho tiempo. La rotación de esos insumos no son iguales. Un médico puede tener preferencia en ciertos insumos diferentes a otros. Y usualmente esa información lo tiene una sola persona. Entonces, imagínate donde esa persona no esté. La tecnología puede entrar a apoyar esa solución y nosotros en nuestro módulo lo que hacemos es predecir qué usualmente consume ese médico en ese convenio, en ese procedimiento y tratamos de reducir los reprocesos en el tema de las rotaciones, de las devoluciones y cosas que preparen cosas que no van a utilizar. Pero ese es otro de los módulos que tenemos. Entonces, si observamos cada uno de nuestros módulos, nos vamos desde la programación, desde la gestión, la trazabilidad de ese paciente, la automatización de la trazabilidad de ese paciente, porque podríamos llegar a evitar la manualidad de saber dónde se encuentran las cosas a través de tecnología, y también la comunicación hacia los acompañantes de pacientes. Y por último, el tema de la visualización de los suministros que tenemos que preparar. Excelente. Y sabes que desde mi visión muy personal, siento que el sector salud tiene tan buena tecnología desde los dispositivos, desde su maquinaria para operar, pero está tan rezagado dentro de la atención y dentro de la experiencia hacia el paciente. Te lo digo porque en cualquier hospital de Latinoamérica, tal vez la realidad es que entra un familiar a sala de cirugía y yo no sé qué está sucediendo. Si el doctor está allá, estoy esperando a ver quién sale, a ver quién me avisa, a ver qué pasa. Empieza la ansiedad y algo tan importante como lo es la vida, la experiencia, es cuando uno está más preocupado, está su ser querido allí, pero es que eso ya está inventado. Cuando yo voy a un McDonald's, yo sé en qué momento está mi preparación y eso me ayuda a mitigar a mí ok, ya sé en dónde está. Esa tecnología hoy no la tenemos en un hospital. Ahora, ¿cómo funcionaría traer eso que ya funciona en otros sectores dentro de un hospital? ¿Cómo funciona cuando ellos ya tienen implementado qué tiene el cuidador, qué tiene el paciente, qué recibe? Cómo es el hospital del futuro que ya debería estar funcionando en este momento? De hecho, ya funciona, ya hemos hecho varias implementaciones y la sensación del usuario es bastante agradable, ¿cierto? Porque digamos, cuando la información no está, el paciente no tiene información, o el acompañante no tiene información en ese momento, la incertidumbre se vuelve el peor enemigo, aumenta la ansiedad, ¿cierto? Y obviamente la insatisfacción con el servicio. Cuando tú empiezas a comunicar cada uno de esos pasos, así sean menores, es decir, paciente entró en admisión, se fue a preparación, está en cirugía, uno siente que va a ese flujo, ese paso a paso, y lo que hace es minimizar esa ansiedad, ¿cierto?
Entonces, esa comunicación frecuente que existe en el servicio, lo que hace es cambiar la percepción del riesgo y uno sentir más confianza con la institución que me está valorando como acompañante, que me está constantemente comunicando y no tengo que estar pendiente de un teléfono o una enfermera que salga a gritar de manera muy fría que lo que está ocurriendo adentro, ¿cierto? Entonces, creo que es muy valioso lo que sucede cuando se comunica de manera frecuente. ¿Y cómo funciona? ¿Hay pantallas, hay aplicaciones? ¿Cómo es esa comunicación? ¿Qué me provee el hospital para yo saber qué está sucediendo con ese ser querido que yo tengo en una sala de intervención? En el caso nuestro, nos hemos orientado siempre a los diferentes escenarios. Hay escenarios donde el paciente, el acompañante del paciente se encuentra en la sala de espera y no quiere salir de ahí porque quiere estar cerca de su familiar, ¿cierto? Entonces, para eso damos una cartelera digital en donde constantemente estamos publicando qué es lo que está ocurriendo con él y obviamente tenemos unos videos institucionales que normalmente reproducen contenido educativo como cuidados postquirúrgicos o cosas por el estilo. Y también pensamos en esos usuarios que no tienen la posibilidad de estar ahí, que están en otro lado, pero de igual manera quieren estar constantemente comunicados. Para eso publicamos también un QR, que es una pequeña dirección URL que te lleva hacia una página web, en donde con ese código de procedimiento podemos de manera igual estar informando de manera cronológica qué es lo que ha sucedido con ese paciente en lo largo del tiempo y cada una de sus situaciones, qué momento de transmisión, qué momento de preparación, cirugía y otro evento posterior. ¿Y cómo hacen esa trazabilidad de alguien viendo como ese paciente pasó de aquí a aquí, esa entrada es manual o... Hay varias opciones. En esos 16 años que hemos venido desarrollando esta actividad, nos encanta escuchar. Y siempre que nos dicen, oye, arranquemos haciendo la trazabilidad de manera manual, pues hacemos la actualización y de manera manual podemos hacer ese cambio de estado entre cada uno de los servicios. Después nos dicen, no, sabes que la manualidad esto puede entorpecer un poco más el proceso, queremos que el personal asistencial se enfoque en el paciente, porque el paciente es el foco de todo. Y en ese caso particular desarrollamos diferentes actualizaciones. Hemos aprendido la experiencia. Nosotros empezamos a hacer trazabilidad por identificación por radiofrecuencia. Después vimos que el costo de la tecnología en Bluetooth de ultra bajo consumo, que lo llaman BLE, esto bajó al punto de que podríamos adoptar esa tecnología para poder actualizar nuestra plataforma y lo hicimos. Actualizamos y actualmente estamos trabajando por BLE. Y lo que hacemos con esto es que podemos, no solamente el paciente, saber dónde está, automatizar ese cambio de estado, sino que también podríamos tener nueva data, como que, ¿dónde está el médico? Si llegó puntual o no llegó puntual, si ese médico me está generando retrasos recurrentes y si esto me está generando un efecto dominó, una cancelación, una modificación o alguna alteración durante mi agenda, que son datos valiosos para yo volverme más eficiente en mi proceso. Y también podría ser trazabilidad de equipo biomédico, ¿cierto? No es el caso de Colombia, pero tenemos clientes en otros países, por ejemplo en Panamá, en donde ellos cobran el equipo. Entonces, normalmente por el riesgo humano, no se anota en la hoja de gasto que ese equipo ha sido usado en ese paciente por X tiempo. Esta adopción de ese tipo de tecnología me permite automatizar ese tipo de proceso. Y lo que dejamos nuevamente es la facultad al personal asistencial de que se enfoquen en el paciente y se olviden de tareas administrativas. Insisto, el paciente es lo más importante de todo el proceso. Excelente. Bueno, Andrés, primero, tú personalizas lo que es la innovación realmente como se debe hacer y extrayendo la tecnología, pero colocándola sobre la operación real de un hospital. Por eso, cuando hacía yo la introducción, decía, es innovación en campo, es innovación escuchando y trayendo tecnología para desarrollarla. Innovación, no novedad, innovación, generar indicadores. ¿Qué indicadores hay acá? ¿Qué gana un hospital en decir voy a integrar mi operación en quirófanos? Además de la experiencia del paciente, ¿es posible realizar más cirugías? ¿Es posible ser más eficiente en el uso de los recursos al implementar este tipo de tecnologías? Total, cuando tú te vuelves más eficiente, tú puedes tener más tiempo disponible para poder operar más cantidad de personas. Y me gusta expresar mucho experiencia, me gusta transmitir experiencias de otros clientes porque realmente uno aprende de experiencias que ya han sido enfrentadas por medios de otros clientes. Por ejemplo, tenemos unos clientes en Panamá que ha sido uno de los que más nos ha transferido información y nosotros hemos aprendido de ellos. Y nos dicen, mira, tengo el doctor que me dice, tengo este procedimiento, resérvame una hora.
¿cierto? Un ejemplo y realmente lo hace en media hora, ¿cierto? Tú realmente, si no lo haces con data, si no programas tus temas con data, si solamente de manera intuitiva, el rango de error va a ser bastante agresivo. Así que si te vuelves más eficiente y programas las citas médicas o las programaciones, los procedimientos con dato real, tu margen libre puedes utilizarlo para programar más cantidad de pacientes. Eso es lo que puedes lograr si te vuelves más eficiente. Excelente. Bueno, Andrés, muchas gracias por esta masterclass en el ejercicio de entender cómo se trae tecnología al sector salud, cómo se trae tecnología a un sector que tiene alta tecnología, pero que después tiene muchas falencias que pueden verse impactado en cómo prestan el servicio, en cómo son eficientes operacionalmente. Es realmente la innovación puesta en marcha. No es una innovación etérea, es una innovación con servicio real. No sé, Andrés, si tengas algunas palabras adicionales, algo más para compartirnos. No, gracias, Hernán. Yo creo que innovar en salud no es un lujo, es una responsabilidad. ¿Sí? Y si en Latinoamérica podemos hacer de los hospitales algo mejor, creo que estamos creando algo grande. Excelente. Bueno, buenísimas palabras, Andrés. Y bueno, un partner que trabaja con nosotros dentro del portafolio de Beyond Care, con el cual estamos llevando estas soluciones a todos nuestros clientes. Andrés, muchas gracias por el espacio y espero que, bueno, charlemos más adelante con diferentes innovaciones. Muchas Muchas gracias, gracias, hombre. Hernán. Gracias a todos.